Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un invento que cambió para siempre la cocina mexicana y que, sin duda, ha tocado la vida de millones de personas todos los días. ¿Se imaginan un México sin tortillas calientitas, hechas al momento y en cualquier esquina? Pues aunque parezca increíble, hubo un tiempo en que producirlas en masa era un verdadero desafío. Y todo eso cambió gracias a un hombre, Fausto Celorio Mendoza. Antes de su ingenio, las tortillas se hacían a mano, un proceso laborioso y lento. Claro, existían algunas máquinas, pero eran rudimentarias, ineficientes y a menudo producían tortillas cuadradas o de mala calidad. La demanda crecía, especialmente en las ciudades, y se necesitaba una solución urgente para alimentar a la población. Fue en este contexto que Fausto Celorio, un visionario con una mente brillante para la mecánica, entró en escena. Él no inventó la primera máquina de tortillas, pero sí la perfeccionó hasta convertirla en una maravilla de la automatización. Desde joven, Fausto mostró una increíble curiosidad por cómo funcionaban las cosas. Pasaba horas desarmando y armando objetos, entendiendo sus mecanismos. Esta pasión lo llevó a observar detenidamente las máquinas tortilladoras de su época y a identificar todos sus defectos. Se dio cuenta de que el principal problema era la consistencia. Las máquinas no lograban producir tortillas perfectamente redondas, con el grosor ideal y cocidas de manera uniforme. Así que se puso manos a la obra. Su objetivo era, claro, crear una máquina que pudiera hacer todo el proceso de forma automática, desde amasar la masa hasta entregar una tortilla lista para comer. Después de años de pruebas, errores y muchísima perseverancia Fausto Celorio patentó su primera máquina tortilladora automática, pero no se detuvo ahí. Siguió mejorándola incansablemente. Su gran innovación fue un sistema de rodillos y cortadores que garantizaba tortillas perfectamente redondas una y otra vez. Además, diseñó una banda transportadora que llevaba las tortillas a través de diferentes niveles de calor, asegurando una cocción perfecta por ambos lados. El resultado era mágico. La máquina podía producir miles de tortillas por hora, algo simplemente impensable hasta ese momento. El impacto de su invención fue inmediato y monumental. De repente, las tortillerías podían satisfacer la demanda creciente. Las largas filas para comprar tortillas se redujeron y el precio se volvió más accesible para todos. Esto no solo fue una revolución industrial, sino también social. La tortilla, el alimento base de la dieta mexicana, se consolidó como un pilar fundamental de la cultura y la gastronomía nacional, disponible para todos en todo momento. Su máquina no solo alimentó a México, sino que también permitió que la tortilla cruzara fronteras. Gracias a la producción en masa, el taco, la quesadilla y todos nuestros platillos favoritos pudieron popularizarse en Estados Unidos y en el resto del mundo. La máquina de Celorio fue la embajadora silenciosa de nuestra cocina. Hoy en día, las máquinas tortilladoras que vemos en cada rincón del país y en restaurantes mexicanos por todo el planeta son descendientes directas de aquel ingenio de Fausto Celorio Mendoza. Su legado es un recordatorio de cómo la innovación y la pasión pueden transformar una tradición y llevarla a un nuevo nivel. Cada vez que disfruten de un taco, recuerden al hombre que hizo posible que esa deliciosa tortilla llegara a sus manos de forma rápida y perfecta. Espero que les haya gustado esta increíble historia. Nos vemos en la próxima. ¿Sabías que uno de los avances más cruciales en la historia de la aviación mundial fue obra de un mexicano? Así es, hoy vamos a hablar de un genio olvidado por muchos, pero cuya invención literalmente nos ayudó a tocar el cielo. Su nombre es Juan Guillermo Villazana López, y esta es la increíble historia de cómo cambió para siempre la forma en que volamos. Imaginen el mundo a principios del siglo XX. La aviación era una aventura nueva, emocionante y sinceramente muy peligrosa. Los aviones eran frágiles, los motores poco fiables, y cada vuelo era una apuesta contra la gravedad. Los pilotos de la época eran verdaderos héroes, enfrentándose a lo desconocido con máquinas que apenas podían mantenerse en el aire, especialmente en lugares de gran altitud como la Ciudad de México. El aire menos denso hacía que los motores perdieran potencia y que las hélices, que en ese entonces eran casi todas de diseño europeo, no generaran el empuje necesario. Esto provocaba que los despegues fueran una pesadilla y los accidentes, lamentablemente, muy comunes. En medio de este caos y desafío, aparece nuestro protagonista Juan Guillermo Villazana López, nacido en Pachuca, Hidalgo, en 1891. Villazana no era solo un soñador, era un hombre de acción.
Desde muy joven, quedó fascinado con la idea de volar. Se dice que construía sus propios papalotes y modelos de planeadores, siempre estudiando cómo los objetos interactuaban con el viento. Esta pasión lo llevó a convertirse en un pionero de la aeronáutica en México, un mecánico y piloto autodidacta con un talento natural para entender los principios del vuelo. Trabajando en los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas, Villasana se enfrentaba día a día a los problemas de los aviones de la época. Veía cómo los potentes motores importados rendían mucho menos en el altiplano mexicano y cómo las hélices europeas simplemente no estaban diseñadas para esas condiciones. Muchos se habrían dado por vencidos, pero Villasana vio una oportunidad. Él entendió que el problema no estaba solo en el motor, sino en la pieza que convierte esa potencia en movimiento, la hélice. Así que, en 1915, en plena Revolución Mexicana, mientras el país estaba inmerso en un conflicto armado, Villasana se encerró en su taller con una idea revolucionaria. Se dio cuenta de que las hélices existentes, hechas de una sola pieza de madera, se deformaban con los cambios de altitud y humedad, perdiendo eficiencia. Su solución fue tan brillante como elegante: construir una hélice con varias capas de maderas diferentes, laminadas y pegadas entre sí. Esto no solo la hacía mucho más resistente y menos propensa a deformarse, sino que le permitía experimentar con algo crucial: el diseño aerodinámico. Villasana comenzó a tallar y a probar. Obsesionado con la forma de las alas de las aves, buscó un perfil que pudiera morder el aire de manera más eficiente. Jugó con la curvatura, el grosor y el ángulo de las palas, creando prototipo. Prototipo. Su objetivo era claro: diseñar una hélice que generara más empuje con la misma potencia del motor, permitiendo a los aviones despegar con más facilidad y volar a mayores altitudes. Después de incontables horas de trabajo, nació la hélice Anáhuac. Su nombre es un homenaje al valle donde se probó y perfeccionó, y los resultados fueron sencillamente espectaculares. Cuando montaron la hélice Anáhuac en un avión, la diferencia fue como la noche y el día. La aeronave no solo despegaba en una distancia mucho más corta, sino que podía ascender a altitudes que antes eran impensables. De hecho, con la hélice de Villasana, un avión biplano Sonora-Sinaloa rompió el récord mundial de altitud de la época, alcanzando casi los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Una hazaña increíble. La noticia corrió como la pólvora en el mundo de la aviación. La hélice Anáhuac no solo era superior a cualquier otra en el mercado, sino que su diseño era tan perfecto que fue adoptada rápidamente, no solo en México, sino en varias partes del mundo. Se dice que incluso potencias de la aviación de la época se interesaron enormemente en su diseño. La invención de Villasana proporcionó una mayor elevación y una estabilidad sin precedentes, haciendo que volar fuera más seguro y eficiente. Fue un salto cuántico que ayudó a sentar las bases para la aviación moderna que conocemos hoy. Juan Guillermo Villasana López no solo fue un inventor, fue un visionario que demostró que el ingenio no tiene fronteras. En un momento de gran agitación para su país, él miró hacia el cielo y nos dio las alas para conquistarlo. Su legado está en cada avión que surca los cielos, un recordatorio silencioso de que a veces las soluciones más grandes provienen de las mentes más apasionadas. Así que la próxima vez que veas un avión en el cielo, recuerda al genio mexicano de Pachuca, Juan Guillermo Villasana, y su increíble hélice Anáhuac. Historias como la suya merecen ser contadas y celebradas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que una científica mexicana podría haber encontrado una de las claves más importantes en la lucha contra el cáncer? Hoy te quiero hablar de una mente brillante, Tessie María López Goerne, y su increíble trabajo en un campo que suena a ciencia ficción: la nanomedicina catalítica. Imagina poder atacar tumores de forma precisa, casi quirúrgica, pero sin bisturí, usando partículas tan pequeñas que son invisibles al ojo humano. Pues eso es exactamente lo que ella y su equipo han logrado desarrollar. Tessie López no es una científica común. Desde muy joven, su curiosidad y pasión por la química la llevaron a explorar como los materiales más pequeños del universo. Las nanopartículas podían tener un impacto gigantesco en la salud humana. Su trabajo se centra en diseñar y crear estas diminutas partículas, que son miles de veces más pequeñas que el grosor de un cabello, y programarlas para una misión muy específica: en encontrar y destruir células cancerígenas. ¿Cómo funciona exactamente esta nanomedicina catalítica? Es fascinante. Estas nanopartículas, que Tessie ha patentado,
Se introducen en el cuerpo y son capaces de viajar por el torrente sanguíneo. Gracias a su diseño especial, pueden identificar las células tumorales y adherirse a ellas, ignorando las células sanas a su alrededor. Esto es crucial, porque uno de los mayores problemas de los tratamientos convencionales, como la quimioterapia, es que dañan tanto las células malas como las buenas, causando efectos secundarios muy duros. Una vez que las nanopartículas han localizado su objetivo, se activa la segunda parte de la magia a la catálisis. Se aplica una fuente de energía externa, como un campo magnético o luz infrarroja, que calienta específicamente estas partículas. Este aumento de temperatura localizado, conocido como hipertermia, es suficiente para quemar y destruir las células del tumor desde adentro de una manera controlada y precisa. Piensa en ello como un ataque de alta precisión a nivel molecular. El tumor es eliminado, pero el tejido sano circundante permanece intacto. El impacto de este desarrollo es monumental. Tessie María López Boerne no solo ha publicado cientos de artículos científicos y obtenido numerosas patentes, sino que su investigación ha abierto una nueva puerta de esperanza para miles de pacientes. Sus técnicas han sido probadas en diferentes tipos de cáncer, incluyendo algunos de los más agresivos como el glioblastoma, un tumor cerebral muy difícil de tratar. Los resultados han sido increíblemente prometedores, mostrando una reducción significativa de los tumores e incluso su completa eliminación en algunos casos. Este avance no solo mejora la eficacia del tratamiento, sino que también transforma la calidad de vida del paciente. Al ser un método mucho menos invasivo y con menos efectos secundarios, los pacientes pueden tener una recuperación más rápida y menos dolorosa. Es un cambio de paradigma al pasar de una guerra de desgaste contra el cuerpo a una estrategia inteligente y dirigida. El trabajo de Tessie López es un orgullo para México y para la comunidad científica mundial. Su historia nos demuestra cómo la dedicación, la innovación y el deseo de ayudar a los demás pueden converger para crear soluciones que antes solo existían en nuestra imaginación. Es una verdadera pionera que está reescribiendo las reglas en la batalla contra el cáncer. Su legado no solo son sus descubrimientos, sino la inspiración que representa para nuevas generaciones de científicos y científicas que sueñan con cambiar el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante por la nanomedicina catalítica. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo una historia que les va a volar la cabeza, sobre todo si son de los que no pueden vivir sin maratonear sus series favoritas con la mejor calidad de imagen. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo sería verla si la televisión no tuviera colores? Suena a una película de terror, ¿verdad? Pues les cuento que hasta hace no tantos años así era el mundo. La televisión era completamente en blanco y negro. Imaginen el impacto de sus escenas favoritas sin esos colores vibrantes que les dan vida. Todo era una escala de grises. Pero un día, un genio, un verdadero visionario, llegó para cambiarlo todo y llenar nuestras pantallas de color. Y aquí viene lo más increíble de esta historia. Ese científico que revolucionó la forma en que vemos el mundo a través de una pantalla era mexicano. Sí, así como lo oyen. Su nombre era Guillermo González Camarena, un joven brillante y apasionado por la electrónica que, con tan solo 23 años, en 1940, desarrolló y patentó el primer sistema para transmitir televisión a color. Fue una idea revolucionaria, algo que parecía sacado de la ciencia ficción para la época. Piensen en el contexto. El mundo estaba en plena Segunda Guerra Mundial y este joven mexicano ya estaba pensando en el futuro del entretenimiento y la comunicación. Su invento se llamó Sistema Tricromático de Secuencia de Campos. Suena súper técnico, y lo era. Básicamente, utilizaba los colores primarios, rojo, verde y azul, para crear toda la gama de colores que vemos en la pantalla. Era un disco que giraba frente a la cámara y sincronizadamente otro disco similar giraba frente al televisor. Era una genialidad de la ingeniería mecánica y electrónica. Pero la historia no se detiene ahí. Como todo gran inventor, González Camarena no se conformó con su primera versión. Siguió trabajando, investigando y perfeccionando su creación. En 1963, casi 20 años después, presentó una versión mejorada, mucho más simple y eficiente, que superaba a otros sistemas que ya estaban compitiendo en el mercado internacional. Este nuevo sistema fue el que finalmente se adoptó y se utilizó en televisiones de todo el mundo durante décadas. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Cada vez que encendían una televisión a color en cualquier parte del planeta, desde Estados Unidos hasta Japón, estaban usando la tecnología y el legado de un mexicano.
es algo extraordinario. Las primeras transmisiones a color, incluyendo eventos históricos como las Olimpiadas de Tokio 1964, que se transmitieron vía satélite, fueron posibles gracias a su ingenio. Incluso la NASA utilizó su sistema para las misiones Apolo, y las imágenes que recibimos desde el espacio. Guillermo González Camarena no solo fue un inventor, también fue un pionero de la radiodifusión en México. Fundó su propio canal de televisión, el Canal 5, con la emblemática X, HGC, en su honor. Él quería usar la televisión no solo para entretener, sino también para educar. Soñaba con llevar la educación a los rincones más remotos del país a través de la televisión secundaria, un proyecto que también impulsó. La historia de Guillermo González Camarena es un recordatorio poderoso del ingenio y la creatividad que existen en México. Él, como muchos otros mexicanos talentosos, demostró que con pasión, dedicación y una buena idea, se puede cambiar el mundo. Su legado no está solo en los museos o en los libros de historia. Está vivo cada vez que encendemos una pantalla y disfrutamos de un universo de colores. Así que la próxima vez que estén viendo su película o serie favorita, recuerden a Guillermo González Camarena, el mexicano que literalmente le dio color a nuestro mundo. Su historia nos inspira a soñar en grande y a creer en el poder de la innovación. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si les gustó la historia, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Seguro que has visto alguna película del agente 007, James Bond. Ese espía británico famoso por sus trajes elegantes, sus misiones de alto riesgo y, por supuesto, por sus increíbles gadgets. ¿Recuerdas esa escena de 1965 en la película Operación Trueno? Bond escapa volando con un cinturón cohete, una escena que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Pues bien, lo que parecía pura ciencia ficción de Hollywood, en realidad era algo que ya existía. Ese mismo año, un niño mexicano llamado Juan Manuel Lozano fue a un espectáculo aéreo en el Campo Marte, en la Ciudad de México. Allí, vio con sus propios ojos a un hombre volar con uno de estos aparatos, un Rocket Belt. Imagínate el impacto. Para el pequeño Juan Manuel, ese momento fue una revelación. No solo le pareció fascinante, sino que se hizo una promesa a sí mismo en algún día. Él también volaría así. La mayoría de nosotros tenemos sueños de niños que se van quedando por el camino, pero Juan Manuel no. Esa imagen del hombre volador se quedó grabada en su mente y se convirtió en la obsesión de su vida. Pasaron los años, y mientras otros niños jugaban, él estudiaba, investigaba y experimentaba. Se sumergió en libros de física, química y aeronáutica. Devoraba cualquier información que pudiera encontrar sobre la propulsión a chorro. Su garaje transformó en un laboratorio. Empezó a construir prototipos, a soldar metales, a mezclar componentes químicos. Por supuesto, no fue un camino fácil. Hubo explosiones, fallos, momentos de frustración en los que todo parecía imposible. Sus vecinos probablemente pensaban que estaba un poco loco, con tanto ruido y olor a químicos saliendo de su casa. Pero él no se rindió. Cada error era una lección. Cada fracaso, un paso más cerca de su objetivo. Finalmente, después de años de trabajo incansable, lo logró. Construyó su propio cinturón cohete funcional. Y no solo eso. El combustible que usaban los aparatos originales era extremadamente peligroso, inestable y caro. Era peróxido de hidrógeno altamente concentrado, casi imposible de conseguir. Juan Manuel se dio cuenta de que para que su sueño fuera viable, necesitaba una solución mejor. Así que, además de ser un inventor y un piloto, se convirtió en un químico autodidacta. Experimentó con diferentes fórmulas hasta que desarrolló un nuevo tipo de combustible. Un combustible mucho más seguro, más estable y más eficiente. Este nuevo compuesto no solo le permitió volar con su propio invento de forma más segura, sino que revolucionó por completo la industria de los Rocket Belts. Poco a poco, el mundo empezó a fijarse en este genio mexicano. Productores de espectáculos, cineastas e incluso otras compañías de tecnología querían su creación, y el combustible se convirtió en el estándar mundial. Hoy en día, si ves a alguien volando con un cinturón cohete en una película, en la inauguración de unos Juegos Olímpicos o en un show aéreo, es casi seguro que están usando la fórmula de combustible inventada por Juan Manuel Lozano en su garaje. Así, ese niño que soñaba con volar como James Bond, no solo cumplió su sueño, sino que lo superó con creces. No compró un boleto para el espectáculo, él creó el espectáculo. Juan Manuel Lozano se convirtió en piloto, inventor y pionero,
demostrando que con pasión, dedicación y una buena dosis de locura, los sueños más increíbles, incluso los que parecen sacados de una película de espías, se pueden hacer realidad. Es una historia increíble de ingenio y perseverancia que nos enseña que a veces las ideas más grandes nacen de la inspiración más inesperada. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez se han preguntado si la música que conocemos es todo lo que existe? ¿Hay sonidos escondidos entre las notas que escuchamos todos los días? Bueno, pues hace más de 100 años, un músico mexicano se hizo exactamente la misma pregunta, y su respuesta cambió la música para siempre. Imaginen esto, estamos a finales del siglo XIX. En San Luis Potosí, un joven y talentoso compositor llamado Julián Carrillo está en su estudio, pero no está componiendo una sinfonía cualquiera. ¡No! Él está obsesionado con una idea que podría parecer una locura para la época. Piensa que la música occidental, con sus 12 notas de toda la vida, el do, re, mi, fa, sol, la, si, y sus sostenidos, es como una escalera a la que le faltan muchísimos escalones. Así que, un día, en un arrebato de curiosidad, Carrillo agarra su guitarra, pero en lugar de usar sus dedos, toma una navaja y empieza a deslizarla suavemente sobre una de las cuerdas. Lo que escucha en ese momento lo deja sin aliento. Entre una nota y la siguiente, descubre un universo entero de sonidos intermedios, microtonos que nadie había explorado sistemáticamente. Es como si de repente, en un arco iris que solo conocía 7 colores, aparecieran miles de tonalidades nuevas y fascinantes. Carrillo se da cuenta de que la escala musical tradicional no es el final del camino, sino apenas el comienzo. Decide dividir el tono, el espacio entre 2 notas consecutivas, no en 2 semitonos, como se había hecho por siglos, sino en 16, 32, 64, incluso más. Este descubrimiento fue una verdadera revolución. Carrillo lo llamó sonido 3D, un nombre que simbolizaba el ir más allá de las 12 notas convencionales. Para poder tocar esta nueva música, tuvo que inventar sus propios instrumentos. Modificó pianos, arpas y guitarras, creando pianos de 16avos de tono y arpas microtonales que parecían sacadas de un sueño futurista. Al principio, el mundo de la música clásica no sabía qué pensar de él. Algunos lo llamaron genio, otros un excéntrico, pero Carrillo no se detuvo. Llevó su sonido 13 por todo el mundo, desde Nueva York hasta París, demostrando que había un lenguaje musical completamente nuevo, esperando ser descubierto. Compuso obras que desafiaban todo lo conocido, creando atmósferas y emociones que la música tradicional simplemente no podía alcanzar. Su legado es inmenso. Julián Carrillo nos enseñó que no debemos tener miedo de romper las reglas, de cuestionar lo establecido. Nos demostró que la curiosidad es el motor de las más grandes innovaciones. Gracias a su audaz experimento, con una simple navaja y una guitarra, abrió una puerta a infinitas posibilidades sonoras. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, los músicos y productores pueden explorar los microtonos de maneras que Carrillo solo podría haber soñado. Desde la música electrónica hasta las bandas sonoras de películas y el rock progresivo, la influencia de su visión se siente en todas partes. Artistas de todo el mundo usan estos sonidos intermedios para crear texturas únicas y llevar sus composiciones a otro nivel. La historia de Julián Carrillo es una poderosa lección de vida. Nos recuerda que a veces, para encontrar algo nuevo, solo necesitas mirar las cosas de una manera diferente. El próximo gran descubrimiento podría estar escondido a simple vista, esperando a que alguien con la valentía de experimentar, como lo hizo aquel músico potosino, lo saque a la luz. Así que la próxima vez que escuchen música, piensen en esto. Entre cada nota que reconocen, existe un universo infinito de sonidos que un mexicano visionario nos ayudó a descubrir. El sonido 13 no es solo una teoría musical, es una invitación a escuchar el mundo con oídos nuevos y a nunca dejar de explorar. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez te has preguntado cómo cambió radicalmente la forma en que pensamos sobre la familia y la planificación? Hoy te voy a contar una historia fascinante, una que tiene sus raíces en México y que transformó al mundo entero. Viajemos en el tiempo, a mediados del siglo XX. En esa época, la sociedad mexicana, como muchas otras, era bastante conservadora. Las familias solían ser muy numerosas y la idea de poder decidir cuántos hijos tener era casi una fantasía. El destino parecía estar escrito, y la maternidad era el camino casi inevitable para la mayoría de las mujeres después del matrimonio. La conversación sobre control de la natalidad
era un tabú, un tema que apenas se susurraba en privado. Pero en medio de este panorama, la ciencia estaba a punto de provocar una revolución silenciosa, y el epicentro de este terremoto social fue un laboratorio en la Ciudad de México. Aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, un joven químico mexicano llamado Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Con tan solo 26 años, este brillante científico estaba a punto de hacer historia. Luis Miramontes trabajaba en una compañía farmacéutica llamada Syntex, junto a dos colegas notables, el director de la empresa, George Rosenkrantz, y el químico austríaco estadounidense, Karl Grassi. El equipo tenía una misión muy específica. Estaban investigando las propiedades de una planta muy particular, el barbazo. Esta planta, también conocida como ñame silvestre mexicano, crecía abundantemente en las selvas de Veracruz y Oaxaca y era conocida por los pueblos indígenas por sus propiedades medicinales. Lo que buscaban en el barbasco era una molécula que pudiera usarse para sintetizar hormonas de manera económica, y lo que encontraron superó todas las expectativas. El 15 de octubre de 1951, Luis Miramontes logró sintetizar por primera vez un compuesto llamado noretindrona. Apunta ese nombre, porque es clave en esta historia. La noretindrona era una progestina sintética, una hormona artificial que tenía un poder increíble. Podía imitar los efectos del embarazo en el cuerpo de una mujer, engañándolo para que detuviera temporalmente la ovulación. En palabras simples, habían encontrado una sustancia que podía poner en pausa el proceso natural de la fertilidad. Imagina el impacto de este descubrimiento. De repente, la posibilidad de separar la vida sexual de la reproducción se volvía tangible. Era una llave que abría una puerta a una libertad sin precedentes. Este compuesto se convirtió en el ingrediente activo fundamental para desarrollar el primer anticonceptivo oral de la historia, que el mundo conocería simplemente como la píldora. Por supuesto, el camino desde el laboratorio hasta la farmacia no fue instantáneo. Tuvieron que pasar casi 10 años de pruebas clínicas y debates sociales y éticos muy intensos antes de que la píldora fuera aprobada para su uso. Cuando finalmente salió al mercado a principios de los años 60, el impacto fue inmediato y masivo. Para millones de mujeres y parejas en todo el mundo, significó el poder de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y sus propios futuros. La píldora anticonceptiva no solo cambió la dinámica de las relaciones de pareja, sino que también tuvo un efecto dominó en toda la sociedad. Permitió a más mujeres continuar con su educación, desarrollar carreras profesionales y participar más activamente en la vida pública. Alteró la estructura de la familia tradicional y encendió debates sobre la moralidad, la religión y los derechos reproductivos que continúan hasta nuestros días. Y todo comenzó aquí, en México, gracias a la visión y el ingenio de un joven científico. Luis Miramontes es considerado uno de los inventores más importantes del siglo XX, y su trabajo es un testimonio del poder de la ciencia para transformar la sociedad de maneras que a veces ni siquiera podemos imaginar. La próxima vez que escuches hablar de la píldora anticonceptiva, recuerda esta increíble historia de innovación mexicana que le dio al mundo una nueva forma de pensar sobre la libertad. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. ¿Cuántas cremas has visto que prometen devolverle la juventud a tu piel? ¿Cremas hidratantes, antiarrugas, con ácido hialurónico? Seguro que muchísimas, pero te apuesto a que ninguna se compara con la que te voy a contar hoy. Imagina una solución tan poderosa que puede devolverle la apariencia de vida a la piel de un cadáver momificado. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no lo es. Y su creador es un médico forense mexicano, el Dr. Alejandro Hernández Cárdenas. Esta increíble invención no es un producto de belleza, aunque sus resultados podrían hacerle la competencia a las marcas más caras del mercado. Su propósito es mucho más profundo y vital: ayudar en la identificación de personas fallecidas. Cuando un cuerpo se encuentra en estado de descomposición avanzada, momificado o putrefacto, identificarlo se convierte en una tarea casi imposible. Las huellas dactilares se pierden, los rasgos faciales se desfiguran y cualquier tatuaje o cicatriz se vuelve irreconocible. Aquí es donde entra en juego la magia de la ciencia forense. El doctor Hernández Cárdenas, trabajando en la Fiscalía de Chihuahua, se enfrentaba constantemente a este desgarrador problema. Familias desesperadas buscando a sus seres queridos y cuerpos sin nombre que no podían ser devueltos a sus hogares. Motivado por esta necesidad, dedicó años de investigación a desarrollar una fórmula que pudiera revertir parcialmente estos efectos post-mortem. Después de muchas pruebas, I.N. Uniceñón dio con la fórmula secreta. ¿Y cómo funciona exactamente? Es un proceso fascinante. Los restos humanos,
ya sea un dedo, una mano o incluso una cabeza completa, se sumergen en esta solución especial. El líquido, cuya composición exacta es un secreto muy bien guardado, penetra en los tejidos deshidratados. Poco a poco, las células comienzan a rehidratarse, a recuperar su volumen y elasticidad. La piel arrugada y acartonada se vuelve suave y flexible de nuevo. Es como ver un viaje en el tiempo, pero a la inversa. En cuestión de días, las huellas dactilares que estaban borradas por la descomposición vuelven a ser visibles y se pueden tomar para compararlas con las bases de datos. Los tatuajes que eran una mancha irreconocible recuperan su forma y color originales, revelando pistas cruciales sobre la identidad de la persona. Incluso los rasgos faciales pueden reconstruirse lo suficiente como para que una fotografía o el reconocimiento por parte de un familiar sea posible. Gracias a esta técnica, se han resuelto cientos de casos en México y en otras partes del mundo. El impacto de este invento es enorme. No solo devuelve un nombre a quienes lo perdieron, sino que también brinda paz y cierre a las familias que han sufrido la incertidumbre de una desaparición. Saber qué pasó con un ser querido y poder darle una despedida digna es un derecho humano fundamental. Y la ciencia en este caso se convierte en una herramienta de compasión y justicia. El trabajo del Dr. Hernández ha sido reconocido a nivel internacional e incluso ha compartido su conocimiento con agencias como el FBI. Es increíble pensar cómo la curiosidad y la empatía de una persona pueden llevar a crear algo tan revolucionario. Una solución que no se vende en farmacias, que no busca la vanidad, sino que sirve a un propósito mucho más noble: devolver la identidad y la dignidad a quienes ya no tienen voz. La próxima vez que veas un anuncio de una crema milagrosa, recuerda que la verdadera magia no está en borrar las arrugas de los vivos, sino en revelar las historias de los que se han ido. ¿Se han puesto a pensar cómo sería caminar por las calles de México y ver todas las paredes impecables? Sin grafitis, sin manchas, simplemente limpias. Suena como un sueño, ¿verdad? Pues parece que un grupo de genios en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se hizo la misma pregunta, y no solo se la hicieron, sino que se pusieron a trabajar para hacerlo realidad. El resultado es algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, la primera pintura antigrafiti del mundo. ¿Sí? Así como lo oyen, una pintura que repele los grafitis. Y lo más increíble es que fue desarrollada aquí, en México, por el equipo del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. A primera vista, podrías pensar que es una pintura como cualquier otra. La abres, la aplicas, tiene la misma textura y apariencia. Pero la magia ocurre cuando se seca. Ahí es donde entra la nanotecnología. Esta pintura forma una capa microscópica, tan pero tan delgadita, que es invisible al ojo humano. Esta capa tiene una propiedad muy especial. Es hidrofóbica y oleofóbica. En palabras sencillas, repele tanto el agua como el aceite. Esto significa que cuando alguien intenta pintar un grafiti encima, ya sea con aerosol o con marcadores, la pintura simplemente no se adhiere. Las moléculas del grafiti no pueden pegarse a la superficie. Imagínense esto. Llega alguien a pintar una pared protegida con esta tecnología. Lanza el spray, pero la pintura simplemente se resbala, como si fuera agua sobre aceite. Se escurre y no deja rastro, o se convierte en pequeñas gotitas que se pueden limpiar con un trapo seco, sin necesidad de solventes ni de raspar. Es una locura. Esta innovación no solo es un avance tecnológico impresionante, sino que tiene un potencial enorme para transformar nuestras ciudades. Piensen en el dinero y el esfuerzo que se invierte cada año en limpiar fachadas de edificios históricos, monumentos, escuelas, transporte público y hasta nuestras propias casas. Con esta pintura, ese costo podría reducirse drásticamente. Estaríamos protegiendo nuestro patrimonio y manteniendo los espacios públicos más bonitos y cuidados para todos. El equipo de la UNAM ha estado perfeccionando esta fórmula por años, asegurándose de que sea duradera, resistente a los rayos del sol y a las condiciones del clima. Y lo mejor de todo es que es una tecnología 100% mexicana, un ejemplo perfecto del talento y la capacidad de innovación que tenemos en nuestro país. Es un orgullo saber que desde los laboratorios de nuestra máxima casa de estudios están saliendo soluciones tan brillantes para problemas cotidianos. Así que la próxima vez que vean una pared limpia, quizás no sea casualidad. Podría ser el resultado de la ciencia y el ingenio mexicano trabajando juntos para hacer de nuestras ciudades un lugar mejor. ¿Qué les parece este invento? A mí me parece increíble. Déjenme sus comentarios. Me encantaría leer su opinión.
¿Sabes qué tienen en común las elecciones de México, Honduras, Nicaragua o República Dominicana? Aparte de ser una fiesta democrática, claro. Pues es algo tan pequeño, pero tan poderoso, que cabe en un frasquito. Héroe tinta inderebru. Esa manchita en tu pulgar es mucho más que una simple marca. Es un escudo contra el fraude electoral. Hoy en día damos por sentado que al votar nos impregnan el dedo con esta tinta para asegurar que nadie pueda votar 2 veces. Es un gesto simple que nos da una tranquilidad enorme. Pero, ¿te has puesto a pensar de dónde salió esta idea? No siempre existió. Y su historia es fascinante. Vámonos a México, al año 1994, en un año electoral clave. La confianza en los procesos electorales era un tema delicado y se necesitaba una solución contundente para garantizar la integridad del voto. Aquí es donde entra en escena un verdadero héroe de la democracia, aunque quizás no tan conocido como debería, Filiberto Vázquez Dávila. ¡Filiberto! Un brillante ingeniero bioquímico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Recibió un encargo monumental en crear una sustancia que fuera imposible de borrar de la piel por al menos unas horas. El reto era enorme. No podía ser tóxica, no debía causar irritación y, lo más importante, tenía que ser a prueba de todo. Imagínate el laboratorio de Filiberto, pruebas y más pruebas, buscando la combinación química perfecta. La solución no estaba en una tinta común, como la de un bolígrafo. Tenía que ser algo que reaccionara con las células de la piel, y lo logró. Creó un pigmentador, una sustancia que al entrar en contacto con el núcleo de las células de la capa más externa de la piel, la tiñe de una manera que no se puede quitar ni con cloro, ni con thinner, ni con jabón, ni con limón, ni con nada que se te ocurra. La magia de esta tinta es que no se queda en la superficie, sino que se convierte, por así decirlo, en parte de tu piel por un tiempo. La mancha solo desaparece cuando las células de la piel se regeneran y se desprenden de forma natural, un proceso que tarda varios días. Por eso, por más que talles y talles el día de la elección, la marca sigue ahí, firme, como un guardián silencioso de tu voto. El invento de Filiberto Vázquez fue un éxito rotundo. Se implementó en las elecciones mexicanas de 1994 y cambió las reglas del juego. La confianza en el sistema electoral aumentó drásticamente. Era una solución visible, tangible, que le decía a cada ciudadano: tu voto es único y está protegido. Pero la historia no termina ahí. La genialidad de esta tinta cruzó fronteras. Pronto, otros países de América Latina vieron el potencial de esta herramienta. Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y muchos otros comenzaron a adoptarla en sus propios procesos electorales, adaptándola a sus necesidades. El pigmentador mexicano se convirtió en un estándar de seguridad y transparencia en la región. Un verdadero producto de exportación para la democracia. Y aquí viene otro dato increíble: la fórmula no es siempre la misma. Para evitar que alguien intente falsificarla o crear un antídoto, el equipo del ingeniero Vázquez, en cada proceso electoral, modifica su composición química. Es como una receta secreta que cambia constantemente. Los componentes se eligen de un universo de posibilidades, haciendo prácticamente imposible que alguien pueda predecir su fórmula y vulnerar el sistema. Es un candado de seguridad que se reinventa una y otra vez. Piénsalo la próxima vez que vayas a votar y un funcionario electoral te pida el pulgar. Esa pequeña mancha oscura es el resultado de la ciencia, del ingenio y de un profundo compromiso con la democracia. Es el legado de Filiberto Vázquez Dávila, un mexicano que con su conocimiento ayudó a fortalecer la voz de millones de ciudadanos en todo un continente. Así que esa tinta no es solo tinta, es ciencia, es seguridad, es confianza y es la prueba de que una buena idea puede tener un impacto gigantesco. Un pequeño gesto que garantiza algo tan grande como la voluntad popular. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabían que la Ciudad de México se está hundiendo? Así es. Cada año, algunas zonas de la ciudad bajan varios centímetros. Esto se debe a que está construida sobre un antiguo lago, y la extracción de agua del subsuelo provoca que el terreno se compacte. Ahora imaginen el problema que esto representa para los edificios. Durante décadas, muchos se inclinaban, se agrietaban y corrían el riesgo de colapsar. La ingeniería tradicional no tenía una solución clara para este fenómeno tan particular. Aquí es donde entra en escena un genio de la ingeniería mexicana, Manuel González Flores. Él observó este problema y pensó: en sí no podemos detener el hundimiento de la ciudad. ¿Por qué no hacemos que los edificios se adapten a él? Esta idea, que suena tan simple, fue revolucionaria. Así nació su invento más famoso, los pilotes de control. Para entender por qué son tan especiales, primero hablemos de los pilotes tradicionales. Son como unas columnas muy largas
que se entierran hasta encontrar un suelo firme y resistente. El edificio se apoya sobre ellos, como si estuviera sobre zancos. El problema en la Ciudad de México es que el suelo firme está muy profundo y la ciudad alrededor sigue hundiéndose. Entonces, con el tiempo, el edificio que está sobre pilotes tradicionales empieza a emerger del suelo. Las banquetas se rompen, las entradas quedan muy por encima del nivel de la calle y se generan tensiones enormes en la estructura. González Flores propuso algo totalmente diferente. Sus pilotes de control también se entierran hasta llegar al estrato duro. Pero aquí viene la magia. No están fijos a la cimentación del edificio. En lugar de eso, la estructura del edificio está conectada a los pilotes mediante un sistema de gatos hidráulicos o tornillos gigantes. Esto permite que el edificio, en cierto sentido, flote sobre sus cimientos. ¿Cómo funciona esto? Imaginen que el edificio es un barco y los pilotes son anclas. Si el nivel del agua, que en este caso es el suelo de la ciudad, baja, podemos simplemente ajustar las cadenas del ancla para que el barco baje con el agua. Con los pilotes de control pasa lo mismo. Periódicamente, los ingenieros pueden ajustar estos mecanismos para que el edificio descienda de manera controlada y uniforme, al mismo ritmo que se hunde la ciudad. De esta manera, el edificio siempre se mantiene a nivel con la calle, evitando todos los problemas que mencionamos antes. Una de las ventajas más fascinantes de este sistema aparece durante los terremotos. Al estar, por así decirlo, desacoplado del movimiento más brusco del suelo, el edificio es mucho más flexible. Durante un sismo, un edificio con pilotes de control se moverá, y se moverá bastante, pero lo hará de una manera más armónica, como un junco que se dobla con el viento, pero no se rompe. Esta flexibilidad disipa la energía del terremoto y protege la estructura de daños graves. El ejemplo más icónico de esta tecnología es, sin duda, la Torre Latinoamericana. Cuando se construyó en los años 50, era el rascacielos más alto de América Latina. Todos pensaban que era una locura construir algo tan alto en un suelo tan inestable. Sin embargo, gracias a los pilotes de control de Manuel González Flores, la torre no solo no se ha hundido de forma desigual, sino que ha soportado los terremotos más fuertes de la historia de la ciudad, como el devastador sismo de 1985, sin sufrir ningún daño estructural. Mientras edificios a su alrededor se derrumbaban, la Torre Latinoamericana se mantuvo de pie como un testimonio de la brillantez de la ingeniería mexicana. Hoy en día, esta tecnología se sigue utilizando en muchas construcciones importantes de la Ciudad de México y ha inspirado soluciones similares en otras partes del mundo con suelos complicados. Es un recordatorio de que a veces las mejores soluciones no vienen de luchar contra la naturaleza, sino de entenderla y adaptarse a ella de forma inteligente. La próxima vez que caminen por el centro de la Ciudad de México y vean la imponente Torre Latinoamericana, recuerden que su estabilidad se la debe a este increíble invento que le permite bailar al ritmo del subsuelo. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. La ingeniería puede ser realmente sorprendente. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que una de las innovaciones más importantes de la ingeniería mexicana nació de la necesidad de hacer los edificios más ligeros y resistentes? Hoy te voy a contar la historia de la tridilosa, un invento que revolucionó la construcción y que probablemente has visto sin darte cuenta. Todo comienza en la década de los 60. En esa época, las construcciones en México y en todo el mundo utilizaban principalmente pesadas losas de concreto para crear los pisos y techos de los edificios. Imagina placas gigantes y macizas de concreto. Eran sólidas, sí, pero también increíblemente pesadas. Este peso no solo encarecía la construcción, ya que se necesitaban cimientos y columnas mucho más robustos para soportarlo todo, sino que también representaba un riesgo, especialmente en una zona sísmica, como la Ciudad de México. Aquí es donde entra en escena una mente brillante, el ingeniero Eberto Castillo. Él se hizo una pregunta fundamental: ¿realmente necesitamos tanto concreto? Observó que en una losa tradicional, gran parte del concreto, sobre todo en la parte central, no cumplía una función estructural tan crítica. Era más bien un relleno pesado. Y pensó, ¿qué pasaría si eliminamos todo ese material innecesario y lo reemplazamos por algo mucho más ligero e inteligente? Así nació la tridilosa. El concepto es fascinante. En lugar de una losa maciza, Castillo diseñó una estructura tridimensional. Imagina una especie de sándwich. En la parte de arriba y abajo tienes una capa delgada de concreto, que es la que realmente trabaja a compresión y flexión, pero en medio, en lugar de más concreto,
hay una estructura de varillas de acero soldadas que forman una red de pirámides. Este entramado de acero es increíblemente eficiente, ligero y resistente. La magia de la tridilosa es que combina lo mejor de dos mundos: el acero, que trabaja excelentemente a tensión, y el concreto, que es genial para la compresión. Al unirlos en esta estructura tridimensional, se logra una losa que puede cubrir grandes espacios sin necesidad de tantas columnas o apoyos intermedios. Es como un esqueleto súper optimizado. Las ventajas fueron evidentes de inmediato. Primero, el peso. Una tridilosa puede ser hasta un 60% más ligera que una losa de concreto tradicional del mismo tamaño y resistencia. Menos peso significa cimientos más sencillos, columnas más esbeltas y, en general, una estructura mucho más liviana. Esto se traduce directamente en un ahorro económico considerable, tanto en materiales como en tiempo de construcción. Pero la genialidad no termina ahí. Al ser más ligeras, las estructuras con tridilosa tienen un mejor comportamiento ante los sismos. Piensa en ello durante un terremoto. La fuerza que un edificio debe resistir es proporcional a su masa. Menos masa, menos fuerza que soportar. Por eso, la tridilosa se convirtió en una solución ideal para una ciudad construida sobre un suelo tan complejo como el de la capital mexicana. Heberto Castillo no solo fue un genio de la ingeniería, sino también un hombre comprometido con su país. Quería que su invento fuera accesible y beneficiara a la mayor cantidad de gente posible. Por eso, la tridilosa se ha utilizado en todo tipo de construcciones, desde viviendas y escuelas hasta hospitales, puentes y grandes complejos comerciales. ¿Quieres ver un ejemplo monumental de la tridilosa en acción? La próxima vez que estés en la Ciudad de México, mira hacia arriba al World Trade Center. Este icónico rascacielos, con sus más de 50 pisos, es uno de los ejemplos más famosos del uso de este sistema estructural. Su increíble altura y resistencia son, en gran parte, gracias a la visión de Heberto Castillo. Otros ejemplos notables incluyen la Torre Chapultepec, el Centro Médico Siglo XXI y muchísimos puentes y edificios a lo largo y ancho del país. La tridilosa es más que una simple técnica de construcción. Es un testimonio del ingenio mexicano. Es la prueba de que se puede construir de manera más inteligente, segura y económica. Es una solución que surgió de un problema local, pero que ha tenido un impacto global en la forma en que entendemos las estructuras. Así que la próxima vez que camines por un edificio con techos altos y pocos pilares, o cruces un puente que parece desafiar la gravedad, detente un momento. Quizás estés caminando bajo una tridilosa, el legado de un ingeniero que soñó con construir un México más ligero y fuerte. Espero que esta historia te haya parecido tan fascinante como a mí. A veces, las soluciones más increíbles están ocultas a plena vista, en la estructura misma de nuestras ciudades. Gracias por acompañarme en este viaje. Oye, ¿te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en una casa transparente? No estoy hablando de una casa de cristal como en los cuentos de hadas, sino de algo mucho más revolucionario. Hoy vamos a hablar de una invención que podría cambiar la arquitectura para siempre: el concreto translúcido. Todo comenzó en el año 2003 con dos estudiantes mexicanos, Omar Galván y Joel Sosa. Ellos, como muchos genios, tuvieron una idea que parecía sacada de una película de ciencia ficción. ¿Y si el concreto, ese material gris y pesado que vemos por todas partes, pudiera dejar pasar la luz? Suena increíble, ¿verdad? Pues ellos lo hicieron posible. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Imagina que tomas el cemento tradicional y le agregas un ingrediente secreto. En este caso, no es tan secretón, se trata de aditivos especiales y fibras ópticas. ¡Sí! Esas mismas fibras que llevan internet a tu casa. Estas fibras actúan como pequeños tubos de luz que atraviesan el bloque de concreto, permitiendo que la luz pase a través de él. El resultado es un material que tiene la fuerza del concreto, pero con una cualidad mágica a la translucidez. Cuando lo ves por primera vez, es impactante. De día, una pared de concreto translúcido ilumina los espacios interiores con luz natural, creando ambientes cálidos y reduciendo la necesidad de luz artificial. Esto no solo hace que los lugares se sientan más amplios y agradables, sino que también representa un ahorro enorme en la factura de la luz. Estamos hablando de una construcción más sostenible y amigable con el medio ambiente. Y de noche, el efecto se invierte. Las luces del interior de la casa brillan hacia afuera, convirtiendo el edificio en una especie de lámpara gigante. Las siluetas y las sombras se proyectan a través de las paredes, creando un espectáculo visual fascinante. Piensa en las posibilidades de diseño en fachadas que cambian de color,
muros que parecen cobrar vida. Las opciones son infinitas, pero espera, que hay más. Este material no solo es bonito, también es súper funcional. El concreto translúcido es hasta un 30% más ligero que el concreto convencional. Esto facilita su transporte y su instalación, lo que puede acelerar los tiempos de construcción. Y no te dejes engañar por su apariencia delicada. Es increíblemente resistente. De hecho, tiene una resistencia a la compresión mucho mayor que el concreto tradicional, y su vida útil se estima en más de 100 años. Es más fuerte y duradero. Además, ofrece ventajas que van más allá de la estética. Su capacidad para conducir la luz lo hace ideal para lugares que necesitan iluminación constante, pero que tienen poco espacio para ventanas, como sótanos, estacionamientos subterráneos o pasillos interiores. Imagina un metro donde las paredes dejan pasar la luz del sol desde la superficie. Adiós a la sensación de estar encerrado. Desde su creación, el concreto translúcido ha capturado la imaginación de arquitectos y diseñadores de todo el mundo. Ya se ha utilizado en proyectos impresionantes, desde hoteles de lujo y oficinas corporativas hasta monumentos y obras de arte. Cada aplicación demuestra su versatilidad y su capacidad para transformar un espacio ordinario en algo extraordinario. Lo más inspirador de esta historia es que nació de la curiosidad y el ingenio de dos jóvenes estudiantes que se atrevieron a desafiar lo establecido. Su invento no solo les valió reconocimiento mundial, sino que también abrió una nueva puerta en el mundo de la construcción. Es un recordatorio de que las grandes ideas pueden venir de cualquier parte y que la innovación es clave para construir un futuro mejor y, en este caso, más brillante. Así que la próxima vez que veas una pared de concreto, recuerda que podría ser mucho más que una simple barrera gris. Podría ser una fuente de luz, una obra de arte y un símbolo de la increíble capacidad humana para reinventar el mundo que nos rodea. ¿Qué te parece esta invención? ¿Te gustaría tener una pared así en tu casa? Déjame tus ideas en los comentarios. Me encantaría leerlas. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que tu computadora funcione? No me refiero a la electricidad, sino al sistema operativo. Probablemente has escuchado de Windows o de MacOS, los dos gigantes que dominan el mercado. Pero, ¿y si te dijera que existe un universo entero de posibilidades más allá de ellos? Un universo libre, personalizable y increíblemente poderoso. Hoy vamos a hablar de Linux. Para los que no lo conocen, Linux es un sistema operativo de código abierto. Esto significa que cualquiera puede verlo, modificarlo y distribuirlo. Imagina que es como una receta de cocina que no solo puedes usar, sino que también puedes cambiarle los ingredientes, mejorarla y compartir tu nueva versión con todo el mundo. Gracias a esta libertad, miles de desarrolladores y comunidades alrededor del globo han creado sus propias versiones de Linux. A estas versiones se les conoce como distribuciones o, como a mí me gusta decirles, sabores. Hay sabores para todos los gustos. Algunos están diseñados para ser súper ligeros y rápidos, perfectos para revivir computadoras viejas. Otros vienen cargados con herramientas para programadores, diseñadores gráficos o científicos. Hay distribuciones que se enfocan en la máxima seguridad y privacidad y otras que buscan ser lo más sencillas y amigables posibles para quienes vienen de Windows o Mac. Algunos nombres que quizás te suenen son Ubuntu, Fedora o Mint, cada una con su propia filosofía y comunidad detrás. Es un ecosistema vibrante y en constante evolución, pero hoy quiero hablarte de una distribución muy especial, una que me llena de orgullo porque demuestra el talento que hay en nuestra región. Se llama Jarro Negro. Sí, ¿cómo lo oyes, Jarro Negro? Este es un proyecto 100% mexicano, nacido de la pasión de un colectivo de entusiastas de la tecnología que querían crear algo propio, algo con identidad. No es solo una copia de otro sistema, es una adaptación pensada para las necesidades y el contexto de los usuarios en Latinoamérica. Jarro Negro está basado en una de las distribuciones más estables y robustas que existen, llamada Slackware, pero le da su propio toque. El equipo detrás de Jarro Negro se ha enfocado en hacerlo fácil de instalar y de usar, sin sacrificar la potencia y la flexibilidad que caracterizan a Linux. Han seleccionado cuidadosamente el software que viene preinstalado, buscando un equilibrio perfecto entre funcionalidad y rendimiento. Encontrarás todo lo que necesitas para trabajar, estudiar o divertirte desde el primer momento, un navegador web, una suite de oficina completa, herramientas para reproducir música y video y mucho más. Lo que más me emociona de Jarro Negro no es solo la tecnología, sino el espíritu comunitario. Es un proyecto hecho por gente como tú y como yo,
que dedican su tiempo libre a construir algo que beneficie a todos. Demuestra que no necesitamos depender siempre de las grandes corporaciones extranjeras para tener software de calidad. En México y en toda Latinoamérica hay un talento increíble y proyectos como este son la prueba. Apoyar a Jarro Negro es apoyar la innovación local, es ser parte de un movimiento que busca la soberanía tecnológica. Así que la próxima vez que pienses en formatear tu computadora o simplemente quieras probar algo nuevo, dale una oportunidad a Linux. Y si quieres apoyar el talento de nuestra gente, busca a Jarro Negro en Explora. Experimenta y descubre todo un mundo de software libre que te está esperando. Te aseguro que te sorprenderás. Gracias por acompañarme en este viaje por el universo de Linux. ¿Sabías que un mexicano fue una pieza clave en la creación de Google? Así es. Su nombre es Héctor García Molina, un brillante académico que jugó un papel fundamental en la historia del buscador más famoso del mundo. Acompáñame a descubrir esta fascinante historia que pocos conocen. Todo comienza en la década de los 90, en los pasillos de la prestigiosa Universidad de Stanford. Dos jóvenes estudiantes de doctorado, llamados Larry Page y Sergey Brin, tenían una idea revolucionaria querían crear un motor de búsqueda que organizara la información de Internet de una manera mucho más eficiente y precisa. Pero para un proyecto tan ambicioso, necesitaban la guía de un experto. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, Héctor García Molina. Originario de Monterrey, México, no era un profesor cualquiera. Para ese entonces, ya era una eminencia en el campo de las ciencias de la computación, especialmente en sistemas de bases de datos. Su inteligencia y su visión lo habían llevado a ser profesor titular en Stanford, uno de los epicentros de la innovación tecnológica mundial. Larry y Sergey se acercaron a él con su proyecto, que en un principio se llamaba Backrep. El nombre hacía referencia a su idea de analizar los backlinks o enlaces que apuntaban a una página para determinar su importancia. Era un concepto radicalmente diferente a los buscadores de la época, que se basaban principalmente en la frecuencia de las palabras clave. García Molina vio el potencial inmenso en la idea de sus alumnos. No solo aceptó ser su asesor de tesis, sino que se involucró activamente en el desarrollo del proyecto. Su papel fue mucho más allá de una simple supervisión. Él los guió, los retó a pensar más allá y les proporcionó los recursos y el espacio necesarios dentro del laboratorio de computación de Stanford para que pudieran experimentar y construir su prototipo. Imagina esas reuniones, un profesor mexicano con una mente brillante y dos estudiantes geniales discutiendo algoritmos que cambiarían el mundo. García Molina les ayudó a refinar el famoso algoritmo PagerRank, que es el corazón de Google y lo que le permitió superar a todos sus competidores. Les enseñó a pensar en la escalabilidad, es decir, cómo hacer que su sistema pudiera manejar la cantidad masiva y creciente de información en la web sin colapsar. En varias entrevistas, tanto Larry Page como Sergey Brin han reconocido la enorme influencia de García Molina. Lo describen no solo como un mentor técnico, sino como una inspiración. Les dio la confianza y el empuje para transformar una idea académica en una empresa que hoy define nuestras vidas. Incluso hay una anécdota muy interesante. Cuando el proyecto empezó a crecer exponencialmente, los servidores que utilizaban en Stanford comenzaron a consumir demasiado ancho de banda de la universidad. Fue García Molina quien, en cierto modo, los invitó a buscar su propio camino fuera del campus para no colapsar la red universitaria. Indirectamente, los empujó a fundar su propia compañía. En 1998, Page y Brin fundaron Google Inc. El resto, como dicen, es historia. Pero en los cimientos de ese gigante tecnológico está la huella indeleble de un mexicano visionario. Héctor García Molina continuó su destacada carrera académica en Stanford, formando a nuevas generaciones de innovadores hasta su lamentable fallecimiento en 2019. Su legado es inmenso. No solo fue el mentor de los fundadores de Google, sino que también fue un investigador prolífico que dejó una marca profunda en el mundo de la informática. Su historia es un poderoso recordatorio del talento mexicano y de cómo una persona puede tener un impacto global. La próxima vez que uses Google para buscar algo, recuerda a Héctor García Molina, el profesor mexicano que ayudó a encender la chispa de esa revolución digital. Es una historia de talento, visión y mentoría que merece ser contada y celebrada. Gracias por acompañarme en este viaje al origen de Google. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que una de las mayores batallas que enfrenta la humanidad es contra el hambre? Cada día, millones de personas en todo el mundo no tienen suficiente para comer. Es una realidad devastadora, pero también es un desafío que ha inspirado a algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo a buscar soluciones innovadoras. Y hoy
quiero hablarte de una de esas soluciones. Una que podría cambiar el futuro de la alimentación y que nació del ingenio de una científica extraordinaria. Imagina un campo de maíz, pero no cualquier maíz. Imagina un maíz más fuerte, más nutritivo, capaz de crecer en condiciones difíciles y de ofrecer más alimento en cada cosecha. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no lo es el resultado de años de investigación en el campo de los alimentos genéticamente modificados. Ahora, sé que cuando escuchamos las palabras genéticamente modificado, a muchos nos surgen dudas e inquietudes. Es totalmente normal. Pero ¿y si te dijera que esta tecnología, cuando se usa de manera responsable, tiene el potencial de salvar vidas? La idea es simple: tomar un alimento básico, como el maíz, y mejorarlo a nivel genético para que sea más resistente a plagas, sequías y enfermedades. Esto no solo asegura las cosechas para los agricultores, sino que también aumenta la cantidad de alimento disponible para todos. Y aquí es donde entra nuestra heroína, la bioquímica mexicana Evangeline Villegas. Junto a su colega Surinder Basel, dedicó su carrera a una misión muy concreta: a mejorar la calidad nutricional del maíz para combatir la desnutrición en comunidades vulnerables. Pasaron décadas en el laboratorio, probando, fallando y volviendo a intentar, impulsados por la convicción de que la ciencia podía y debía servir a la humanidad. ¿Qué lograron exactamente? Crearon una nueva variedad de maíz, conocida como maíz de alta calidad proteica, o QPM, por sus siglas en inglés, y sus propiedades son simplemente asombrosas. Este maíz no es un maíz cualquiera. Para empezar, contiene casi el doble de lisina y triptófano, dos aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir por sí solo, y que son cruciales para el crecimiento y el desarrollo, especialmente en niños. Piénsalo de esta manera. En muchas culturas, el maíz es la base de la dieta, pero el maíz común es pobre en estos nutrientes vitales. Esto significa que una persona podría comer mucho maíz y aún así sufrir de desnutrición proteica. El maíz de Evangeline Villegas cambia completamente el juego. Al tener el doble de calidad proteínica, cada tortilla, cada plato de polenta, cada porción de este maíz ofrece una nutrición mucho más completa y equilibrada. Es como darle un superpoder al alimento más consumido del mundo. Pero eso no es todo. El trabajo de Villegas no se detuvo ahí. Su maíz mejorado no solo es más nutritivo, sino que también es más productivo. Los estudios demostraron que su variedad produce, en promedio, un 10% más de grano por planta en comparación con las variedades tradicionales. Esto es una noticia increíble para los pequeños agricultores, quienes pueden obtener más rendimiento de la misma parcela de tierra, lo que se traduce en más ingresos y, lo más importante, más seguridad alimentaria para sus familias y comunidades. El impacto del trabajo de Evangeline Villegas ha sido tan profundo que en el año 2000, ella y su colega Surinder Basel recibieron el prestigioso Premio Mundial de la Alimentación, considerado el Premio Nobel de la Agricultura. Fue la primera vez que una mujer recibía este galardón, un reconocimiento monumental no solo a su brillantez científica, sino también a su perseverancia y su inmenso corazón. Su historia nos demuestra que la ciencia, impulsada por la empatía y el deseo de ayudar, puede generar cambios reales y duraderos. Hoy, el maíz QPM se cultiva en países de África, Asia y América Latina, alimentando a millones de personas y ofreciendo una esperanza tangible en la lucha contra la hambruna. Es un legado que sigue creciendo, un testimonio del poder de una idea y de la dedicación de una científica que soñó con un mundo sin hambre y trabajó incansablemente para hacerlo realidad. Así que la próxima vez que veas un campo de maíz, recuerda la historia de Evangeline Villegas y su super maíz. Es un recordatorio de que las soluciones a los problemas más grandes del mundo pueden estar justo frente a nosotros, en la naturaleza, esperando ser descubiertas y mejoradas por mentes curiosas y corazones compasivos. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te ha parecido interesante y quieres descubrir más sobre cómo la ciencia está cambiando nuestro mundo para mejor, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que un científico mexicano nos salvó de una catástrofe global? Hoy vamos a hablar de un verdadero héroe de la ciencia, a Mario Molina. Su historia es una de esas que te demuestran cómo la curiosidad y la dedicación pueden cambiar el mundo, literalmente. A principios de los años 70, nadie se preocupaba mucho por los químicos que usábamos todos los días. Piensa en los refrigeradores, el aire acondicionado,
o incluso las latas de aerosol que tenías en casa. Parecían inofensivos, ¿verdad? Bueno, Mario Molina, junto a su colega Sherwood Rowland, empezó a sospechar que algo no andaba bien. Se pusieron a investigar qué pasaba con ciertos compuestos industriales, conocidos como clorofluorocarbonos o CFC, una vez que eran liberados al aire. Lo que descubrieron fue aterrador. Estos compuestos, que se creían estables e inofensivos, estaban subiendo hasta lo más alto de la atmósfera y, una vez allí, desataban el caos. Estaban destruyendo la capa de ozono. Quizás te preguntes, ¿y por qué es tan importante la capa de ozono? Imagínala como el escudo protector de nuestro planeta. Esta delgada capa de gas nos protege de la radiación ultravioleta del Sol, que es súper dañina. Sin ella, la vida en la Tierra, como la conocemos, estaría en grave peligro, aumentando drásticamente los casos de cáncer de piel, cataratas y afectando ecosistemas enteros. El trabajo de Molina y Rowland fue como una sirena de alarma para toda la humanidad. Al principio, muchos no les creyeron. La industria química se opuso fuertemente a sus hallazgos, pero la evidencia científica era irrefutable. Sus investigaciones demostraron, paso a paso, cómo una sola molécula de CF se podía destruir miles y miles de moléculas de ozono en una reacción en cadena. El mundo entero finalmente tomó conciencia del peligro inminente. Gracias a su labor, se tomaron medidas sin precedentes. En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional histórico para eliminar gradualmente la producción y el uso de estas sustancias destructoras del ozono. Hoy en día, es considerado el tratado ambiental más exitoso de la historia. La capa de ozono se está recuperando lentamente y todo gracias a que la ciencia habló y el mundo escuchó. En 1995, Mario Molina recibió el Premio Nobel de Química por su trabajo revolucionario. Su legado no es solo un premio, sino un recordatorio poderoso de que la ciencia es fundamental para entender y proteger nuestro hogar. Nos enseñó que nuestras acciones tienen consecuencias y que, trabajando juntos, podemos solucionar los problemas más grandes. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda a Mario Molina, el científico que nos ayudó a salvar nuestro escudo protector. Su historia es una inspiración para todos. Si te gustó este video y quieres conocer más historias fascinantes de la ciencia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo. ¿Se imaginan que una prenda de ropa pudiera salvar vidas? Pues dejen de imaginarlo, porque hoy les voy a contar la historia de un joven mexicano que lo hizo posible. Se llama Julián Ríos Cantú, y su historia es de esas que nos demuestran que la edad no es un límite cuando se trata de innovar y ayudar a los demás. Todo empezó con una experiencia muy personal y dolorosa. La madre de Julián fue diagnosticada con cáncer de mama. Afortunadamente, sobrevivió, pero el camino fue increíblemente difícil, con mastectomías y un diagnóstico tardío que casi le cuesta la vida. Julián vio de cerca el sufrimiento, la incertidumbre y las limitaciones de los métodos de detección tradicionales, como las mamografías, que a veces son dolorosas, costosas y no siempre efectivas, especialmente en mujeres con tejido mamario denso. Esta vivencia tan dura, en lugar de paralizarlo, encendió una chispa en él. Con tan solo 17 años, se hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Y si pudiéramos detectar el cáncer de mama de una forma más sencilla, accesible y no invasiva? ¿Y si pudiéramos hacerlo desde la comodidad de nuestra casa? Así nació la idea de Evan Julián, y su equipo de amigos fundaron la empresa Hisia Technologies y se pusieron manos a la obra. Su objetivo era ambicioso en crear un dispositivo que utilizara la tecnología para monitorear la salud de los senos de manera constante y que prenda está en contacto directo y prolongado con esta zona, exacto, un brasier. Así es como surge Eva, un brasier inteligente que no es una prenda cualquiera. Está equipado con cerca de 200 biosensores táctiles que mapean la superficie del seno y miden la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque los tumores, al crecer, necesitan más vasos sanguíneos, lo que provoca un aumento del flujo de sangre y, por lo tanto, un cambio en la temperatura de la zona. Es una señal sutil, pero detectable. El funcionamiento es sorprendentemente simple para la usuaria. Te pones el brasier Eva durante 1 hora a la semana. Durante ese tiempo, los sensores recopilan datos de temperatura y los envían a una aplicación en tu celular. Aquí es donde entra en juego la magia de la inteligencia artificial. Un algoritmo analiza estos patrones de temperatura, los compara con tu historial y busca cualquier anomalía o cambio significativo que pudiera ser una señal de alerta temprana de cáncer. Lo revolucionario de Eva es que ofrece un método complementario
no invasivo y privado. No busca reemplazar las mamografías, sino ser una herramienta de monitoreo regular que puede empoderar a las mujeres a tomar el control de su salud. Si la aplicación detecta algo fuera de lo normal, recomienda a la usuaria que consulte a un médico para realizar pruebas más específicas. Es como tener un sistema de alerta temprana personal. El impacto de Julián Ríos Cantú ha sido reconocido a nivel mundial. Ganó el primer lugar en los Global Student Entrepreneur Awards, siendo el más joven en lograrlo. Revistas como Forbes y el MIT lo han destacado como uno de los innovadores más importantes de Latinoamérica. Y lo más importante, en su creación tiene el potencial de salvar incontables vidas al facilitar la detección precoz, que es clave en la lucha contra el cáncer de mama. La historia de Julián nos deja una lección poderosa. A la adversidad puede ser el mayor motor para el cambio. Un joven, movido por el amor a su madre, utilizó su ingenio y la tecnología para crear una solución que podría ayudar a millones de mujeres en todo el mundo. Es un recordatorio de que las grandes ideas pueden venir de cualquier persona, a cualquier edad, y que la tecnología, cuando se usa con un propósito humano, puede transformar nuestro futuro. ¿Qué les parece esta increíble innovación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una historia increíble, una de esas que nos demuestran cómo la tecnología puede cambiar vidas de verdad. ¿Alguna vez han pensado en lo difícil que sería comunicarse si no pudieran oír o hablar? Millones de personas en todo el mundo se enfrentan a este desafío cada día, utilizando el lenguaje de señas. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona no lo entiende? Aquí es donde entra un inventor mexicano extraordinario, José Hernández Rebollar. José, como muchos otros, vio una barrera de comunicación y decidió hacer algo al respecto. Se puso a trabajar con una idea revolucionaria. ¿Y si existiera un dispositivo que pudiera traducir el lenguaje de señas en tiempo real? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues él lo hizo realidad. El resultado de años de investigación y desarrollo es el Axeleglove. A simple vista podría parecer un guante normal, pero por dentro es una maravilla de la ingeniería. Está equipado con sensores y acelerómetros que rastrean con precisión cada movimiento de la mano y los dedos. Cada flexión, cada giro, cada gesto que forma una palabra en el lenguaje de señas americano es capturado por el guante. Pero aquí viene la magia. El Axeleglove no solo registra los movimientos, utiliza un sistema inteligente para interpretar esos gestos y los traduce instantáneamente a palabras habladas o a texto escrito en una pantalla. Imaginen esto. Una persona sorda hace una seña con el guante puesto y una voz sintética dice la frase en voz alta o aparece escrita en un teléfono o una computadora. ¡Es simplemente asombroso! El impacto de esta invención es gigantesco. Para la comunidad sorda y con discapacidad auditiva, el Axeleglove es más que un gadget tecnológico. ¡Es un puente! Un puente que conecta dos mundos, eliminando la frustración y el aislamiento que a menudo sienten. Permite una comunicación fluida y natural en situaciones cotidianas, en una tienda, en una consulta médica, en una entrevista de trabajo o simplemente charlando con un amigo que no sabe lenguaje de señas. Piensen en la independencia y la confianza que esto puede dar. Ya no dependerían de un intérprete humano para cada interacción importante. El Axeleglove empodera a las personas para que se comuniquen por sí mismas, en sus propios términos. Pero la visión de José Hernández Rebollar no se detuvo ahí. Las aplicaciones potenciales de esta tecnología son enormes y van mucho más allá de la traducción. En el campo de la robótica, por ejemplo, se podría usar el Axeleglove para controlar brazos robóticos con gestos de la mano, haciendo que las tareas complejas sean más intuitivas y precisas. Imaginen a un cirujano realizando una operación a distancia con movimientos exactos de sus manos, o a un técnico desactivando un dispositivo peligroso sin tener que estar físicamente allí. Y para los gamers, esto es un sueño hecho realidad. ¿Se imaginan controlar a su personaje en un videojuego o interactuar con un mundo de realidad virtual usando solo sus manos? Sin necesidad de controles ni botones, el Axeleglove podría llevar la inmersión en los videojuegos a un nivel completamente nuevo, haciendo que la experiencia sea mucho más realista y natural. La historia de José Hernández Rebollar y su Axeleglove es una fuente de inspiración. Nos recuerda que la innovación más poderosa es la que nace de la empatía, de querer resolver un problema real para ayudar a los demás. Es un recordatorio de que con ingenio, dedicación y una visión clara, un solo individuo puede crear una herramienta que rompa barreras y conecte a la humanidad de formas que antes solo podíamos imaginar.
El Axle Globe no es solo un guante, es un símbolo de esperanza, inclusión y de un futuro donde la comunicación no tiene límite. Gracias por acompañarnos en este viaje para conocer esta increíble invención. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que uno de los accesorios más comunes en cualquier escritorio, la almohadilla del ratón, fue popularizada y perfeccionada por un inventor mexicano? Quédate y te cuento la increíble historia de Armando Fernández y cómo su visión cambió para siempre nuestra forma de interactuar con las computadoras. A finales de los años 70, las computadoras personales empezaban a asomarse en oficinas y hogares. Junto con ellas, un nuevo dispositivo llamado ratón prometía revolucionar la informática. Pero había un problema: los primeros ratones, que usaban una bolita de metal, no funcionaban bien en todas las superficies, se deslizaban, se ensuciaban y la precisión era un dolor de cabeza. El cursor saltaba por la pantalla y la experiencia era frustrante. Aquí es donde entra nuestro protagonista, Armando Eman Fernández. Armando, un ingeniero con una mente inquieta, trabajaba en Xerox, una de las empresas pioneras en el desarrollo de interfaces gráficas y, por supuesto, del ratón. Él vio de primera mano los problemas que tenían los usuarios. Mientras que otros quizás se resignaban, Armando vio una oportunidad. Entendió que el ratón necesitaba un compañero, una superficie ideal que le permitiera funcionar a la perfección. Aunque ya existían algunos prototipos y soluciones caseras, como pedazos de tela o plástico, nadie había creado una solución definitiva y comercialmente viable. Armando no solo pensó en la funcionalidad, sino también en el diseño y la producción en masa. En 1979, después de experimentar con diferentes materiales, Fernández presentó su invento en una almohadilla de silicona con una superficie de tela. Este diseño era simplemente genial. La base de silicona se adhería firmemente al escritorio, evitando que se moviera, y la superficie de tela proporcionaba la fricción perfecta para que la bolita del ratón rodara de manera suave y precisa. Además, ayudaba a mantener el mecanismo interno del ratón mucho más limpio. Con su diseño bajo el brazo, Armando se asoció con una empresa en California para comenzar la producción. Al principio, la idea de vender un tapete para el ratón parecía extraña para muchos. ¿Quién pagaría por algo así? Pero en cuanto los usuarios probaron la diferencia, el éxito fue inmediato. La navegación se volvió fluida, el control del cursor era 1000 veces mejor y la productividad se disparó. La almohadilla de Fernández se convirtió rápidamente en el estándar de la industria. Empresas como Apple, que estaba a punto de lanzar su revolucionaria computadora Macintosh con ratón incluido, adoptaron el uso de las almohadillas. De repente, el mousepad estaba en todas partes, desde las oficinas más modernas hasta los escritorios de los primeros entusiastas de la tecnología en casa. Lo más interesante es que, aunque hoy en día la mayoría de los ratones son ópticos y ya no usan bolita, la almohadilla sigue siendo un accesorio esencial para muchísimas personas. Proporciona una superficie consistente, protege el escritorio y, para los gamers, una buena almohadilla es crucial para lograr la máxima precisión y velocidad en sus movimientos. El invento de Armando Fernández puede parecer simple, pero su impacto fue gigantesco. Es un ejemplo perfecto de cómo una solución ingeniosa a un problema aparentemente pequeño puede tener consecuencias enormes, facilitando el acceso a la tecnología para millones de personas en todo el mundo y sentando las bases para la computación moderna. Así que la próxima vez que uses tu computadora y deslices tu ratón sobre esa suave superficie, recuerda a Armando Fernández, el inventor mexicano que con su ingenio nos dio el control que necesitábamos para explorar el universo digital. Una pequeña almohadilla que hizo una gran diferencia. Gracias por acompañarme en esta historia fascinante. Si te gustó el video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más curiosidades sobre la tecnología que nos rodea. Nos vemos en el próximo video.